Corrupción en América Latina. Descubre quién está robándote y qué efectos está causando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo y coach Martín Salinas y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la corrupción en América Latina. El problema de la corrupción no es de ahora, es un tema que ha sido utilizado durante más de 40, 50 años y hasta mucho más en nuestra República del Perú para que muchos políticos bajo ese caballo de Troya puedan llegar al poder. La corrupción obviamente viene afectando a todas las esferas de la sociedad, pero la pregunta es, ¿dónde se inicia la corrupción? ¿Será que empieza de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Siempre el enfoque del tema de la corrupción ha sido abordado viéndolo desde la corrupción en las esferas políticas. Pero la gran pregunta que yo te haría es, ¿de dónde vienen esos políticos? ¿Acaso no vienen de diferentes sectores de la sociedad? ¿Vienen de diferentes regiones de nuestros países? Vienen no solamente de las capitales, sino de los pueblos más pequeños, de los diferentes lugares de los países de Latinoamérica. En el caso peruano, tenemos casos de corrupción a nivel político, no solamente en las altas esferas del Ejecutivo en los últimos 30 años, sino también en gobiernos regionales y en municipios. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa cuando vemos ese tema desde el otro lado? O sea, desde los hogares. ¿Qué está sucediendo en los hogares para que nos den como resultado esos políticos que hoy día, de los cuales tú te vienes quejando? Pero cuando nosotros abordamos el tema de corrupción, simplemente tomamos la corrupción como el hecho de que un político o un servidor público reciba una coima o reciba dinero para que, digamos, apruebe un determinado megaproyecto o gran proyecto en nuestra nación. O cuando una persona agarra y le paga a alguna autoridad simplemente para cualquier trámite o gestión. Pero, ¿cuál es el significado de la palabra corromper? La palabra corromper significa echar a perder. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier ámbito de la vida diaria, en cualquier situación, partiendo desde el hogar, un padre, una madre, un hermano, un familiar, un amigo, un vecino, puede echar a perder la vida de otra persona. Te pongo un ejemplo. Puede pasar el caso que una persona tenga un negocio donde, por ejemplo, prolifera el licor. Se vende licor a adultos, pero también esa persona, sin que lo sepan las autoridades y los padres, puede venderle licor a menores de edad. Y puede pasar que esos menores de edad, producto del consumo de licor, luego pasen a consumir otro tipo, ya no de licor solamente, sino de sustancias que al final lo lleven a una adicción y tenemos ya una vida perdida, una vida hecha pedazos, una vida hecha añicos. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas familias en este momento en nuestro país tienen algún familiar víctima de la adicción al alcohol, las drogas o son ludópatas? La gran pregunta es, ¿por qué esos temas, que deberían ser también temas importantes y relevantes, no tienen el mismo espacio que tiene la corrupción política o de las autoridades en nuestros países? ¿Te has puesto a pensar y has visto un poquito más allá y dices, si en algunos momentos tú estás en contra de los medios de comunicación y has dicho que muchas veces te dan una información sesgada? ¿Por qué en muchos casos vemos nosotros, por ejemplo, grandes escándalos de la política o de la farándula que tienen en los grandes medios de comunicación de 10, 20, 30 a 40 minutos? Y sin embargo, escucha bien, y sin embargo, tú no te logras enterar de la cantidad de oportunidades que en vez de echar a perder, o sea, lo opuesto a la corrupción, que en vez de echar a perder, pueden echar a generar una mejor calidad de vida. Tantas oportunidades que se dan en nuestros países, como por ejemplo, en el caso de Perú, grandes megaobras como el megapuerto de Chancay, la ciudad aeropuerto o los diferentes megaproyectos que hay en nuestro país.
hay alrededor de 15 megaproyectos. Pero acá viene lo curioso. Esto que te estoy hablando no lo vas a ver o pocas veces lo vas a encontrar en un medio peruano, pero sí lo vas a encontrar en medios de otros países. Ahora la pregunta es, para tú que nos ves desde diferentes lugares de Latinoamérica, ¿cómo tú te puedes enterar de las oportunidades que hay en países como el mío y sin embargo no te enteras de las oportunidades que hay en el tuyo? De esto y mucho más seguiremos hablando, ya que esta es una sesión de coaching donde te mostraremos la perspectiva de las cosas desde el otro lado. Dentro de esta sesión de coaching estamos viendo nosotros una perspectiva distinta. Recuerda que el coaching es perspectiva. Es cierto, la corrupción a nivel gubernamental genera indignación en cada uno de nosotros, pero la pregunta es, ¿y nosotros nos hemos visto hacia adentro? ¿Hemos tenido la capacidad o darnos el tiempo de reflexionar y decir, ¿esos políticos se pueden parecer a nosotros? ¿O son políticos que se parecen a gente de otro país, sin ser de este país, o de otro planeta? Entonces, la reflexión queda ahí. Por eso hace un rato yo te decía que cuando hablamos de corromper, hablamos de echar a perder. Por ejemplo, una noticia cuando no llega como debe llegar, o mejor dicho, llega no completa, sino a medias, ya eso no es una verdad, eso definitivamente es una mentira. Entonces, hay una diferencia hoy entre los grandes medios de comunicación y los medios alternativos. Hay muchos medios alternativos que no tienen sesgo ideológico, que no tienen sesgo político y que lo único que están haciendo, ¿qué cosa es? Es que están buscando un espacio para que la gente pueda tener una visión distinta de las cosas. Al final las decisiones las tomas tú. En el caso particular de nosotros, como equipo coaching, consideramos que, si bien es cierto, suceden cosas malas, también en nuestro país suceden cosas buenas. Hay muchas noticias buenas de las cuales tú te podrías enterar. La pregunta es, ¿y por qué no te estás enterando? Por ejemplo, ¿en algún momento te han hablado acerca de las grandes oportunidades laborales que se van a generar en nuestro país en los próximos 30 años? ¿Por qué los medios de comunicación, no solo alternativos, sino de señal abierta, de países vecinos de Perú, consideran que Perú va a ser una de las próximas potencias mundiales en el ámbito, acá viene el paréntesis, en determinados ámbitos, como por ejemplo en el ámbito de los puertos? Uno de los países que va a ser el centro del comercio marítimo mundial y destino para estas oportunidades comerciales va a ser el Perú, a través de Chancay y más adelante de Corio. Muchos dicen, oh, pero Corio será de acá a 20 años. La verdad no lo sabemos. Algunas voces dicen que podría empezarse las obras el 2025. Pero mientras tanto, tú solamente te estás enterando de las cosas negativas que suceden en el Perú. La pregunta es, ¿qué intereses pueden estar detrás de esos acontecimientos? ¿Acaso si tenemos hoy día, por ejemplo, en nuestro país, Perú, 1 millón de jóvenes que ni estudian y ni trabajan, ¿no sería mejor darle esas primeras planas, en vez de dárselas a sicarios, a criminales, a asesinos y a corruptos, más bien esas primeras planas dárselas en cuanto a noticias que permitan que estos jóvenes puedan conocer qué carreras podrían estudiar? ¿Cuáles son las oportunidades laborales que se van a generar? ¿Qué empresas van a venir al Perú a invertir en los próximos años, ya empezando el 2025? ¿Y qué deberían estos jóvenes estudiar? En vez de estar tomando solamente como alternativa de solución a los problemas de inseguridad el levantar las penas, que no digo que esté mal, también sería importante que veamos el otro lado. Si hoy día ya tenemos una cantidad de gente que está, por decirlo de alguna manera, malograda o descarriada, ¿por qué no evitamos que ese otro contingente que podría ser el efecto multiplicador pase para el bando de los buenos o de los positivos? Ese es el motivo de este video en una primera etapa. Síguenos para seguir interactuando.